Y ya estamos aquí instalados en el living de Día a Día porque tenemos la visita de Rosario Romero. Ella es abogada querellante, uno de los 3 abogados querellantes en la causa que investiga los abusos cometidos en el seminario de Paraná. La recibimos. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerte tu presencia aquí en nuestro living y tu buena predisposición para esta entrevista. Vamos a arrancar, si te parece, por lo más cercano, ¿no? Esta citación al cura Justo José Larraz, indagatoria para esta tarde. Sí. ¿Qué se sabe de este encuentro? Contanos si está la posibilidad de que pueda negarse a declarar o no. Bueno, hoy durante la tarde tiene que concurrir a las 4 de la tarde a hacer una entrevista médica, que es de rigor, siempre se hace antes de una indagatoria, y a las 5 a prestar declaración indagatoria. La indagatoria es básicamente un acto de defensa, por lo tanto, Larraz puede negarse. Lo que no puede es dejar de ir, digamos, o sea, tiene que comparecer al juzgado y puede decir que no va a declarar. Si declara, puede también elegir si contestar preguntas o no contestar preguntas, es decir, él da su versión de los hechos y también puede decir no voy a responder preguntas, ni del juzgado ni de las partes, o sí voy a responder preguntas. Tengo noticia por el juzgado que efectivamente concurriría y que, bueno, por lo menos me confirmaron la indagatoria para las 4 y 5 de la tarde, informe médico y posterior indagatoria. Claro, y esto se concretaría en el despacho de la jueza Paola Firpo, porque, bueno, no sé si te habrás enterado también las novedades de último momento, están convocando una manifestación también para el Palacio de Justicia. Pero me enteré por gente del juzgado, yo no sabía, no tuve ninguna noticia de parte de los familiares. Claro. Esto es bastante común, es decir, en los últimos tiempos que gente que pretende una sentencia judicial o la marcha de un juicio manifieste frente al tribunal es bastante común. De todos modos, porque conozco a la gente que trabaja alrededor de las víctimas y a las propias víctimas, sé que no sería ningún tipo de manifestación con signos de violencia o de agresión, sino en todo caso pidiendo justicia. Me imagino que debe ser eso. Claro. Bueno, ¿y qué pasó, si estás al tanto, Rosario, de la última oportunidad donde estaba citado el cura Justo José Larraz, que finalmente se postergó, ¿no? Esta pericia, ¿no?, psicológica que estaba pautada para realizarse aquí en Paraná? Muchos dijeron, bueno, ingresó por alguna puerta alternativa a tribunales, pero también se habló fuerte de la versión de que no se haya concretado su visita aquí a tribunales. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Hay muchas versiones sueltas, o por qué bien se le dio esta posibilidad al cura de no entrar por el ingreso, ¿no?, por el que todos entran cuando están sometidos a una causa judicial. Perfecto, entendí el sentido de la pregunta. Sí. Larraz compareció a tribunales. Ajá. El 6 de abril y manifestó que la pericia él la iba a hacer después de la indagatoria, es decir, después del acto de hoy. Se brindó frente al caso una suerte de protección para evitar el asedio periodístico en esa pericia psicológica. Yo presumo que la jueza entendió que había que darle la mayor privacidad, dado que era una entrevista que, si se llevaba a cabo, era una pericial psicológica y psiquiátrica. Entonces, entiendo que la inteligencia de la jueza fue predisponerlo lo mejor posible para un ámbito de privacidad para que pueda hacerse la pericia. Y también proteger a los propios peritos, peritos de partes y todos quienes concurren a ese acto, que trabajen con la mayor tranquilidad. Hoy día tiene que concurrir al juzgado, de modo tal que no va a poder evitar que una cámara le tome el rostro o que los medios puedan filmar su ingreso y su egreso de tribunales. Hoy no va a haber ese tipo de protección. Claro. ¿Qué conclusiones se han abordado en esta audiencia que tuvo lugar en la jornada de ayer lunes, entre ambas partes que estuvieron presentes allí? Bueno, las denuncias de las víctimas fueron del año 2012, de septiembre de 2012. Desde septiembre de 2012 hasta hoy, prácticamente lo único que viene discutiéndose en la causa es la prescripción. La prescripción, tal cual. Sí. El juez Gripo, la Cámara y el Tribunal de Casación ya le han dicho que no al planteo de prescripción. Nosotros desde la acusación esperamos que vuelvan a decirle que no. ¿Por qué? Porque frente a este tipo de violaciones graves de derechos humanos, la Corte Interamericana de Justicia, que es un tribunal supranacional, más importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que las normas de prescripción no se aplican en este tipo de casos. Y estamos ante crímenes o ante delitos
que cuando fueron denunciados por primera vez allá en el año 1995 eran 2 víctimas las que se animaron a denunciar. Después se sumó una más con un escrito ante el obispo en aquel entonces. Y actualmente son 7 las víctimas que se han atrevido a denunciar. Y todo indica que por lo menos hay otro tanto más de víctimas. Algunos dicen 40, 50 víctimas, otros dicen 15 o 13 víctimas. Sea cual sea el número, hay que posibilitar que la gente le tenga fe al sistema judicial y a la investigación y que se comprenda que en este tipo de delitos hay muchas cosas que juegan. Primero, el niño o el adolescente que se ve agredido en su integridad sexual tiende a silenciarlo, tiende a guardárselo. Y romper ese silencio cuesta mucho psicológicamente. Incluso hemos visto en esta causa que 2 de los que fueron víctimas en su momento, niños, tuvieron serios problemas. Uno, un problema cardiológico importantísimo que hasta hoy lo tiene. Otro, problemas en su vida de relación. Y diría que todos problemas en su vida de relación, pero en algunos se nota más. Entonces, para no revictimizar a estas personas hay que ofrecer confianza y además hay que ofrecer confianza para que otros que hubieran sido víctimas acudan al sistema judicial. Así es. Yo le tengo confianza a las autoridades de la justicia en el sentido de que van a comprender las especiales circunstancias de este caso y van a permitir que la investigación siga. Claro. En ese sentido, preguntarte, Rosario, ¿cómo juega el derecho canónico aquí, no? Porque vos hablabas hoy del momento en el que se dieron los abusos y cómo no intervino la justicia en su momento, también juega esto, ¿no? En cuanto a los tiempos que se toman para la prescripción, los años que han pasado. Pero sí hablamos de una iglesia que supo, que estuvo al tanto y que puso, podemos decir, un punto final a esto, entre comillas, pero que sí ha intervenido, ¿no? La iglesia fue variando de posición. Ya el Papa Benedicto había avanzado en este sentido y hoy el Papa Francisco ha sido muy claro en el sentido, muy contundente en el sentido de condenar este tipo de delitos en el seno del clero. No fue siempre la posición de la Iglesia, esto hay que decirlo. En su momento se eligió más el silencio, más la investigación entre 4 paredes, la sanción entre esas 4 paredes. Lo correcto, lo ideal hubiera sido que se hubiera permitido denunciar ante tribunales, es decir, que estos niños, allá víctimas, hubieran sido asistidos por un abogado defensor y acompañados a tribunales a hacer la denuncia, o por lo menos le hubieran dado a los padres la posibilidad de hacerla. Los padres en su momento no se enteraron. Hoy la Iglesia tiene una posición absolutamente distinta, de la mano de una posición muy firme del Papa Francisco, que no solamente está enterado del caso Ilerrás, sino que está monitoreando todos los casos que hay en el mundo y ha tenido fuertes palabras y acciones para combatir el tipo de abusos contra los niños, contra los jóvenes en el seno de la Iglesia. Yo le tengo, en este sentido quiero marcar que ha habido una evolución en la aplicación del derecho, aún del derecho canónico, en el propio seno de la Iglesia. Claro, vos en este sentido hubo comunicación entre algunas víctimas con el Papa Francisco, ¿no? Porque aparte hablamos, ¿no?, del Papa argentino que seguramente ha tenido contacto con esta causa en 2012, cuando todavía permanecía aquí en Argentina. En este sentido, ¿qué respuesta han tenido de su parte? Si han mantenido algún contacto. En realidad no sé si en 2012 lo conoció, pero que lo conoció ya siendo Papa sí seguro. Ajá. Porque hay quienes se lo han comunicado expresamente al Papa. Y según tengo conocimiento, el Papa se ha manifestado interesado en seguir las instancias del caso Ilerrás. En verdad, yo creo que el Papa ha sido innovador en muchos aspectos y este es uno de los aspectos. Pero ya Benedicto XVI lo había marcado también como un problema de la Iglesia. La Iglesia ha tenido este problema no solamente en Argentina, sino en Brasil, en Irlanda, en Estados Unidos, en muchísimos países del mundo. Y hoy día se tiene más conocimiento de los casos. Y el Papa incluso ha mandado separar de las filas de la Iglesia o del seno de la Iglesia a muchos curas pedófilos. Esto es así. Rosario, preguntarte finalmente, ¿qué es lo que continúa, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora en esta causa y teniendo en cuenta los planteos, ¿no?, por parte de la defensa de prescripción de la misma? Si sabés, bueno, ahora los plazos de la justicia, la Corte Suprema, una respuesta que se está aguardando, y si no, ¿cuál sería la otra instancia a la que podría recurrir? Miremos lo que sería lo ideal. Si el Superior Tribunal de Justicia dice siga la investigación, hay recursos que la defensa puede interponer, pero la causa seguiría su curso, seguiría la investigación. Y la jueza, dentro de los 10 días de prestada la indagatoria, puede dictar la primera resolución.
se podría llegar a la instancia de juicio oral y público y en su momento resolver sobre las cuestiones de fondo, incluida la prescripción. Pero bueno, todo indica que este caso por una u otra parte va a terminar en las máximas autoridades del país, pero de todos modos lo importante es dar la batalla. Yo creo que tenemos que proteger desde el Estado argentino y desde todos los ámbitos de la vida, digamos, desde el Estado, desde la justicia y desde el seno de la sociedad civil, tenemos que proteger mucho a los niños, porque la infancia es tanto los dos extremos de la vida, la infancia y la vejez, en muchos casos tienen más dificultades para el acceso a la justicia. Nosotros tenemos que propiciarlo y una forma de propiciarlo me parece es que la causa siga y que se llegue a una investigación y a una sentencia. Muy bien, Rosario, te agradecemos mucho tu presencia aquí en nuestro living y bueno, esperaremos tener novedades entonces luego esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos del living con un consejo que llega de la mano del Centro de Ojos Dr. Lodolo. Stay for just a while. Stay and let me look at you to find ourselves again. September morning, we danced until the night became a